Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, estudiante de Ingeniería Mecánica, mención mantenimiento, y vengo a explicar mi presentación sobre los tornillos y bloques, lo que serían las mediciones de los tornillos y de los bloques, las mediciones, pues. A continuación les presento las portadas. Bien, acá tenemos lo que es la portada, lo que son los tornillos y bloques, mediciones. Lo que sigue sería el contenido, que es lo que se va a explicar, que serían tornillos y bloques, cómo se miden los tornillos, tipos de mediciones de tornillo, mediciones del bloque del motor, partes del bloque de un motor, medición de pistones y bielas. Bien, lo otro serían, ¿qué serían los tornillos y los bloques? Bien, ¿qué serían los tornillos? Nada más ni menos que fijaciones mecánicas esenciales en la ingeniería y en la construcción. Esto tiene que tener una medición correcta de tornillo porque es crucial para garantizar su buen funcionamiento, pues que sea adecuado. Los bloques, que serían, son nada más ni menos que componentes estructurales fundamentales en la construcción de un motor en combustión interna. Su función principal es alojar cilindros y proporcionar la base para otros componentes del motor, por lo menos que irían en los bloques del motor, los que son los pistones y bielas, y arriba de eso irían las cámaras. Bueno, ya dicho, explicado esto, ya sabiendo que son los tornillos, los bloques, pasamos lo que va el tema, que sería cómo se miden los tornillos. Bien, los tornillos se miden de la siguiente forma: se tienen que medir con lo que es el diámetro del tornillo, la longitud del tornillo, paso de rosca, clasificación de la cabeza, diámetro de la cabeza, es lo que se necesitaría. Por lo menos, ¿qué serían el diámetro del tornillo? Bien, el diámetro del tornillo sería este es el diámetro del cuerpo del tornillo, que se mide generalmente en milímetros o pulgadas. Se puede medir utilizando un calibrador o un micrómetro. Lo que es la longitud del tornillo, que se mide desde la parte inferior de la cabeza del tornillo hasta la punta. Esta medición también se toma en milímetros o pulgadas. Lo que serían los pasos de rosca, que esta se refiere a la distancia entre la cresta de la rosca, se mide generalmente en milímetros, métrico o hilos por pulgada imperial. Lo que es la clasificación de la cabeza, que es que algunas cabezas de tornillos tienen forma o características específicas que son importantes. Por ejemplo, la cabeza hexagonal, cabeza Phillips, entre otros. Esto no se mide numéricamente, pero es una consideración importante al seleccionar un tornillo, o sea que se tiene que tener en cuenta siempre. Lo que es el diámetro de la cabeza, que este es el diámetro de la parte superior de la cabeza del tornillo, puede ser importante para la compatibilidad con la herramienta o el área de la carga. Esto es simplemente que algunos se miden en milímetros o pulgadas, otros se miden muchos se miden en milímetros en pulgadas, otros cuando son milímetros son métricas, otros cuando son de hilo por pulgada por lo menos sería imperial, y así sucesivamente. Eso va a depender del tornillo y de cómo sea, si es la cabeza o el filo, dependiendo de cómo sea. Bien, lo otro que sigue es tipos de mediciones de tornillos, que serían las métricas, imperiales, medidas de carga y tolerancias. Bien, ¿qué serían las métricas? Estas son comúnmente usadas en Europa y en la mayoría de los países. Esta es la más común, pues. Esta se expresa con un diámetro en milímetros seguido por el paso de rosca. Por ejemplo, como las suelen llamar, que es M5 por 0,8. Los imperiales, que son usadas más que todo en Estados Unidos y en algunos países. Estas va expresada en pulgadas o hilos por pulgadas, o sea que esta utiliza lo que sería métrica. Por ejemplo, un cuarto 20. Lo otro, que es medida de carga, que es cuando se utiliza un tornillo en aplicaciones de alta tensión. Esta es esencial conocer la resistencia mínima a la tracción y la carga máxima recomendada para que pueda soportar. Y lo otro, que es la tolerancia, que esta incluye especificaciones sobre el ajuste de la rosca, que puede ser crítica para el rendimiento en ciertas
aplicación. Lo otro que sigue son las mediciones del bloque del motor. Pasamos al otro que ya no son los tornillos, sino los bloques. ¿Cómo sería esta? Esta sería con diámetro de los cilindros, altura del bloque, distancia entre los cilindros, los centros, la planicidad de la base del bloque. Bien, ¿qué serían los diámetros de los cilindros? ¿Qué sería el diámetro de los cilindros? Bien, esto se mide utilizando micrómetro o un calibrador de interiores. Esto es crucial hacerlo para saber si el bloque necesita rectificación o no. Lo que es la altura del bloque, que es la distancia desde la base del bloque hasta la cara superior. Es fundamental para asegurarse de que las tolerancias sigan dentro de lo especificado por el fabricante. Lo que es la distancia entre los cilindros, que esta es que facilita el alineamiento para el ensamblaje de las piezas móviles, por lo menos si hay que meter el pistón. Lo que es la planicidad de la base del bloque, que esta se verifica con una regla de acero o herramienta de precisión para asegurar de que la base esté nivelada. O sea, cuando el bloque se le pone la regla así. Bien, el otro tema, que cuáles serían las partes del bloque del motor, o sea, que llevaría el bloque. El bloque lleva cilindros, paredes del bloque, túneles del eje de leva y bombas de aceite y galerías de aceite. Hay otras partes que se suelen llamar galerías de aceite, pero más común se llaman bombas de aceite. Lo que sigue son las mediciones de pistones y biela, que es lo que lleva adentro el bloque. Bien, lo que serían las mediciones de pistones y bielas, tendríamos que tener en cuenta lo que son los diámetros de los pistones, altura del pistón, longitud de la biela y diámetro del orificio del cojinete de la biela. Bien, lo que es el diámetro de los pistones, que sería que es similar a la de los cilindros, que esta se mide con un micrómetro para asegurar un ajuste apropiado al cilindro. Lo otro que sigue es la altura del pistón, que es desde el centro del orificio del perno del pistón hasta la parte más alta del pistón. Lo que es la longitud de la biela, que es la medida del centro del orificio del cojinete del pistón hasta el centro del orificio del cigüeñal, que el cigüeñal, la parte de abajo, pues lo que lo sostiene. Y lo que es el diámetro del orificio del cojinete de la biela, que ese es crítico para el movimiento suave del pistón, o sea, porque es lo que sujeta la parte de abajo del pistón de la biela, o sea, tiene que quedar muy bien puesta, pues muy bien ajustada. Y bueno, eso es todo. Bueno, como les venía diciendo, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bien, ya habiendo dicho todo, esto es muy importante saberlo, porque esto nos va a ayudar más adelante a la hora que estemos trabajando en una planta industrial o en una planta de un taller mecánico o así. Es importante saberlo porque no podemos usar cualquier tornillo para armar un motor o cualquier tornillo para armar una madera, o todo esto hay que saberlo, pues es muy necesario saberlo, es muy importante, porque nosotros somos los principales como ingenieros que vamos a hacer. Tenemos que saberlo para decirlo al obrero qué va a hacer, qué tornillo va a utilizar, cómo va a medir el bloque, cómo va a medir el pistón, cómo tienen que ir, y así sucesivamente. Es por eso que esto es muy importante saberlo y muy importante aprendérselo, pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso es todo. Gracias.